آن روز بسیار نزدیک است. La República Islámica de Irán está colapsando efectivamente desde la noche del 10 de enero, cuando la electricidad de la capital, Teherán, fue cortada en un último intento desesperado por el régimen en pánico. Jamenei pensó que la oscuridad confinaría a la gente en sus hogares, pero esa noche, las cientos de miles de luces de teléfonos encendidas en la Plaza Punak fueron el clavo final en el ataúd de la teocracia de 47 años. Este colapso no comenzó con una ira pública aleatoria, sino con la organización en las calles con disciplina militar bajo el mando del príncipe heredero Pahlavi. Cuando nuestra revolución nacional triunfe, también me estoy preparando para regresar a mi patria para estar con la gran nación iraní. Creo que ese día está muy cerca. El príncipe pasó de ser una figura que observaba los eventos desde afuera a convertirse en un comandante en jefe que dirigió personalmente la operación en el terreno con su último manifiesto. En su mensaje histórico, cambió claramente la estrategia afirmando: Nuestro objetivo ya no es solo salir a las calles. Nuestro objetivo es prepararnos para conquistar y defender los centros de las ciudades. Esto no es un consejo dado a los manifestantes, sino una orden militar directa para el control territorial. Las calles ya no son un área de protesta, se han transformado en zonas militares liberadas por orden de Reza Pahlavi. Ahora millones de personas no solo están pidiendo un líder con el lema Kavit Shah, están reclamando la civilización moderna que perdieron en 1979. Teherán está ardiendo, el ejército se ha retirado a sus cuarteles y el rey exiliado ha hecho las maletas para su billete de regreso. La noche del 10 de enero, el régimen apagó los interruptores principales en Teherán, Mashhad y Tabriz, dejando todo a oscuras. Esta fue una táctica clásica de intimidación para dispersar a la multitud. Sin embargo, la orden de Reza Pahlavi desde Washington de no abandonen las plazas, son su propiedad, cambió completamente las tácticas en el terreno. Cuando el régimen cortó la electricidad y el internet para evitar que la gente se uniera, el pueblo de Teherán no lo vio como una rendición, sino como una declaración de guerra. Cientos de miles de personas se reunieron en la Plaza Punak, encendiendo simultáneamente las luces de sus teléfonos móviles en la oscuridad total, creando una enorme masa de luz que cegó la superioridad de visión nocturna del régimen. Este acto no fue meramente una iluminación física, sino un desafío psicológico que llevaba el mensaje: estamos aquí y no tenemos miedo, hasta el espacio. Estas cientos de miles de luces ardiendo en el corazón de la oscuridad fueron la prueba visual más concreta de que el imperio del miedo del régimen había desaparecido desde esa noche. La declaración de Pahlavi de que se estaba preparando para regresar a su tierra natal cambió el enfoque de la protesta de un levantamiento indefinido a un objetivo concreto de cambio de régimen. Esta declaración proporcionó a la multitud sin líder en las calles una ruta, un destino y una visión. Ahora la gente está luchando no solo para derrocar al régimen, sino también para dar la bienvenida al rey, para despejar los caminos que conducen al aeropuerto donde aterrizará su avión. Oye, por favor, ella a Reza Pahlavi, ven a Irán. Las áreas de Punak y Janatabad, al norte de Teherán, han escapado completamente del control del régimen y se han convertido en zonas liberadas para el pueblo. En estas áreas donde las fuerzas de seguridad se han visto obligadas a retirarse, la gente ha detenido completamente el tráfico, convirtiendo las principales arterias en plazas revolucionarias. Por primera vez desde 1979, una área tan grande de la capital está completamente libre de la autoridad estatal y las fuerzas policiales ni siquiera se atreven a entrar en la multitud. La toma completa de la Plaza Farasat por los manifestantes demuestra el colapso de la capacidad del régimen para defender puntos estratégicos en la capital. Esta situación ha evolucionado más allá de una ola de protestas hacia una guerra urbana, donde la capital está cayendo barrio por barrio. Al mismo tiempo, Pahlavi le está diciendo a Khamenei que vaya a Moscú al lado de Assad, trazándole una ruta de escape y restregándole psicológicamente el hecho de que ha perdido la guerra. El mejor mensaje que le estamos enviando a Khamenei es: esta es tu última oportunidad. Puedes levantarte e ir a sentarte junto a Bashar en Moscú. Solo abandona este país. Degradar a Khamenei de líder a refugiado buscando refugio es una técnica de guerra psicológica que destruye el aura intimidante del régimen. Así, la expansión geográfica del levantamiento se convirtió en el mayor factor que paralizó la estrategia de la unidad móvil Basij del régimen.
No solo Teherán, sino también Mashhad, Tabriz, Rosh, Isfahán y Karaj estallaron simultáneamente, obligando a las fuerzas de seguridad a desplegarse en 31 provincias y creando un gran vacío de seguridad en el centro. Según fuentes de OSINT, el número de personas que salieron a las calles en todo Irán la noche del 10 de enero superó 1.850.000, una cifra que probablemente alcanzó de 3 a 4 millones a medianoche debido a un efecto multiplicador. La caída de Mashhad, la ciudad natal de Khamenei y el bastión espiritual del régimen, y el hecho de que la gente allí coreara consignas de Pahlavi, demuestra que la base ideológica de la teocracia se ha erosionado completamente. Los enfrentamientos simultáneos en las 31 provincias han interrumpido la logística y la cadena de mando del régimen. La ira del pueblo ya no se limita a los eslóganes. Ha pasado a una fase de destrucción que apunta directamente a la memoria y el poder financiero del Estado. La quema de la oficina de impuestos en Teherán muestra que los manifestantes exigen no solo libertad política, sino también alivio de la deuda económica, jubileo de deuda. La quema de edificios gubernamentales, centros municipales y símbolos del régimen significa que el pueblo ha terminado completamente su contrato social con el Estado. La incapacidad o negativa del Departamento de Bomberos para intervenir mientras estos edificios ardían demuestra que el aparato estatal se ha vuelto disfuncional. El edificio municipal en Karaj, siendo consumido por las llamas, es una señal clara de que la autoridad de los gobiernos locales se ha reducido a cero. Esta enorme multitud en las calles tiene un idioma común y un líder común, Reza Shah Pahlavi. Los lemas a favor de la monarquía, antes considerados marginales, ahora resuenan como una oración de salvación de millones de personas desde Tabriz hasta Mashhad. El lema Kaved Shah, ¡viva el rey! Estoy más que nunca listo para entrar en Irán tan pronto como la situación lo justifique, y estaré allí con mis compatriotas para liderar la batalla final. No es solo un anhelo por una persona, sino un deseo de orden frente a los 47 años de caos del régimen. Al corear el nombre Pahlavi, la gente en realidad está expresando su demanda de secularismo, modernidad e integración con el mundo. El hecho de que estos lemas se estén coreando al máximo volumen incluso en los bastiones más conservadores del régimen es la indicación más clara de que el proyecto de Khamenei ha fracasado a nivel popular. Lo que es crítico aquí es el lenguaje de Pahlavi hacia el ejército y las fuerzas de seguridad, que es más en el tono de un jefe de Estado dirigiéndose a su ejército que el de un líder clásico de la oposición. Al decirle a las fuerzas del régimen, no opriman al pueblo, son sus hermanos, busca romper la barrera emocional entre los soldados y el pueblo. La estrategia del príncipe no se trata solo de salir a las calles, sino que se basa en mantener y controlar. Esta directiva transformó las protestas de acciones de golpear y correr en una doctrina militar destinada a establecer un control territorial permanente. El hecho de que la gente haya tomado puntos como la Plaza Farasad, levantado barricadas y se niegue a irse, muestra que esta estrategia se está implementando al pie de la letra sobre el terreno. Pahlavi quiere zonas seguras, es decir, áreas de aterrizaje seguras liberadas por el pueblo y despejadas de la policía para su regreso. Detrás de este panorama caótico en Irán, se está formando un juego mucho más profundo y estratégico, un gran acuerdo. Las recientes declaraciones del presidente Masoud Pezeshkian apuntan a una operación de destrucción interna rara vez vista en la historia política. 100 kilómetros, 120 kilómetros, casi 70, 80 túneles fueron construidos. Estamos construyendo 4 túneles, un honor. La declaración de Pezeshkian, antes de la revolución, podía comprar una motocicleta con el salario de un mes. Ahora, con el salario de un cirujano, no puedo comprar una en 3 meses. No es solo una crítica económica, sino una clara admisión de que las cosas estaban mejor antes de la revolución durante la era del Shah. Para que un presidente compare la revolución fundadora del régimen que representa con el régimen que derrocó e implique que el antiguo era mejor, es un disparo desde dentro a la legitimidad del régimen. Estas palabras son un sí secreto desde el podio parlamentario a los lemas de Reza Shah en las calles. Esta retórica sugiere que Pezeshkian ahora habla el lenguaje de la calle y posiblemente detrás de escena de los Pahlavi en lugar del de Khamenei. Los analistas interpretan los arrebatos de Pezeshkian como un intento de posicionarse como el primer ministro de transición en el próximo cambio de régimen. En este punto, entra en juego la teoría del Gran Acuerdo. La existencia de un acuerdo tácito entre Pezeshkian y Pahlavi es el escenario más lógico que explica el curso de los acontecimientos.
Cuando la declaración de Pahlavi de que estamos en contacto con el ejército y la burocracia se yuxtapone con las declaraciones de Pezeshkian saboteando el régimen, surge un plan coordinado de demolición controlada. Pezeshkian puede estar preparando el entorno caótico, pero seguro necesario para el regreso de Pahlavi al paralizar los reflejos del régimen y debilitar el poder de intervención de la policía. En este escenario, Pezeshkian asume el papel de Gorbachev desmantelando el sistema mientras Pahlavi regresa como un símbolo nacional unificador. Las referencias de Pezeshkian a la era anterior a 1979 desencadenan deliberadamente nostalgia por la Edad de Oro en la memoria colectiva del pueblo. En ese momento, Irán era visto como la Suiza del Medio Oriente, su pasaporte abría todas las puertas en el mundo y su economía crecía rápidamente. Pezeshkian admite ante su propia base que la revolución islámica solo trajo pobreza y miseria al pueblo, diciendo, teníamos poder adquisitivo en ese entonces. Este es un movimiento de comunicación estratégica. Envía el mensaje al público de que tienen razón al querer de vuelta al Shah, porque incluso yo extraño esos días. La motocicleta Honda costaba 1.250 tomans. Ahora, soy profesor titular de medicina, subespecialista, cirujano cardíaco. Esta división dentro del régimen también está confundiendo a las fuerzas de seguridad y debilitando su voluntad de intervenir. Ningún oficial de policía o soldado quiere arriesgar su vida para defender un régimen que el presidente critica y llama mentalmente discapacitado. La postura de Pezeshkian está acelerando el reflejo de abandonar el barco dentro de la burocracia de seguridad. La cadena de mando está paralizada debido a esta discordia en la cima. La policía ya no sabe a quién obedecer o a quién proteger. Esto explica por qué las fuerzas de seguridad permanecen pasivas o se retiran ante millones en las calles. Como el mismo Pezeshkian admite, la raíz de la ira que siente el pueblo iraní hoy en día radica en un profundo anhelo por una era perdida de prosperidad y libertad. Antes de 1979, Teherán era una metrópoli moderna con cafés, cines, calles donde las mujeres vestían libremente y universidades que cumplían con los estándares occidentales. Los videos de archivo compartidos hoy revelan la vitalidad, riqueza cultural y libertad social de esa época. Cuando la generación más joven ve estos videos, ven una vida que les ha sido robada, y este sentimiento de pérdida es la motivación más fuerte que los impulsa a las calles. Los datos económicos demuestran que esta nostalgia no es un sueño vacío, sino que se basa en una realidad concreta. Durante el reinado del Shah, el rial iraní era fuerte, los pasaportes eran prestigiosos y la clase media crecía rápidamente. El salario de un funcionario público era suficiente para comprar una casa y un coche. Sin embargo, hoy en día, bajo el régimen de Khamenei, la hiperinflación, la corrupción y las sanciones internacionales han sumido al pueblo en la miseria. La declaración de Pezeshkian, solía poder comprar un coche con un salario, presume de manera sucinta y dramática cómo el poder adquisitivo se ha evaporado. La asignación de recursos del régimen a organizaciones proxy, hutíes, Hezbollah, etc., en lugar de al pueblo, se considera la principal causa del colapso económico. Las restricciones a la vida social combinadas con la crisis económica crearon una mezcla explosiva. Mientras que las mujeres estaban activas en todas las áreas de la sociedad, el poder judicial, el ejército y la política durante el reinado del Shah, hoy están oprimidas por los pañuelos obligatorios y la policía moral. Los videos compartidos en línea muestran a mujeres en bikini en las playas, esquiando y sentadas junto a hombres en la universidad en los años 1970. Estas imágenes son tan distantes como una película de ciencia ficción para la mujer iraní de hoy, sin embargo, representan una realidad que anhela. Por eso las mujeres están a la vanguardia de la revolución y se refieren a la era del Shah como la Edad de Oro para las mujeres. El genocidio cultural es otra dimensión del levantamiento. Antes de 1979, Irán era la capital del arte, la música y el cine. Albergaba festivales de clase mundial. Sin embargo, hoy el régimen censura todas las formas de expresión artística, encarcela a músicos y crea desolación cultural. Al eludir las restricciones de Internet, los jóvenes acceden a videos antiguos de Irán que muestran una sociedad que bailaba, cantaba y se divertía. Esta memoria cultural se ha convertido en la mayor herramienta de resistencia contra el estilo de vida sombrío impuesto por el régimen. El régimen ha pasado años propagando para borrar esta realidad histórica, pero las redes sociales y los archivos digitales han desmentido esta mentira. Incluso la incapacidad de Pezeshkian para negar esta verdad y su confesión muestran que la tesis histórica del régimen se ha derrumbado. La gente ya no cree en la mentira de que la revolución nos salvó,
sino en la verdad de que la revolución nos arruinó. Este cambio de conciencia revela que el levantamiento en las calles no es solo una demanda de cambio de gobierno, sino una demanda de un renacimiento. Parece que el final ha llegado para Khamenei y su régimen. La teoría del efecto dominó está funcionando perfectamente. La caída de una ciudad desencadenó otra, el corte de energía provocó una mayor ira, y el uso de la violencia acabó con el miedo. Todas las cartas en la mano del régimen, violencia, censura, explotación religiosa, han sido jugadas y ninguna funcionó. Por el contrario, cada movimiento se volvió en contra del régimen como un boomerang. Cortaron el internet, la gente salió a las calles. Cortaron la electricidad, la gente se convirtió en la luz. La desintegración dentro del régimen no se limita a Pezeshkian, también son visibles grietas en el ala militar. El hecho de que soldados y fuerzas de seguridad en algunas áreas se unan a los manifestantes en uniforme o no intervengan muestra que el régimen también ha perdido su fuerza armada. Imágenes de soldados ondeando la bandera del león y el sol en el metro de Teherán implican que el corazón del ejército ahora late con el Shah. Este es el peor escenario para Khamenei. Ningún dictador puede sobrevivir sin el apoyo del ejército. Como resultado, los eventos en Irán han pasado el punto de no retorno. Millones de personas han superado su miedo a la muerte, han salido a las calles, han elegido a su líder, Pahlavi, y han declarado su ruptura con el régimen. Mientras el palacio de Khamenei arde, la posible alianza entre Pahlavi y Pezeshkian puede estar sentando las bases para un nuevo Irán. Cuando el sol salga en Teherán, probablemente despertaremos en un país muy diferente, quizás una versión moderna del imperio iraní una vez más. El régimen está en pánico. La gente está llena de esperanza e Irán está al borde de la mayor transformación de su historia. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre esto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y recuerde activar las notificaciones. Gracias por elegirnos. Gracias por elegirnos. Gracias por